Mis hermanos, el tema de hoy es un tema que tiene mucho que ver con todos los seres humanos, pero bueno, a nosotros nos afecta mucho como seres humanos y nos afecta mucho como cristianos. Y es el tema de la indecisión. La indecisión es un problema grande que enfrentamos todos los seres humanos. Nos cuesta mucho decidir por naturaleza, sea que seamos cristianos o no. Aún las personas no cristianas también enfrentan el dilema de la decisión. Cuesta mucho tomar decisiones y la vida normalmente es un conjunto de decisiones. Todos los días, desde que me levanto, qué ropa me pongo, las cosas que voy a hacer en la mañana, las que voy a hacer en la tarde, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Algunas más importantes que otras, algunas las tomamos rutinariamente, pero otras nos cuestan humanamente, pero tenemos que recordar nuestra posición en el Señor. Hermano, la vida cristiana es una vida de certezas. No es una vida de indecisiones. El apóstol Pablo decía, creí, por lo cual hablé. La fe del Hijo de Dios que nos ha sido dada nos permite, en la gracia de Dios, en la luz que Dios da y en la fe del Hijo de Dios, tomar decisiones difíciles. Hermanos, cuando no tomamos estas decisiones, la vida se empieza a echar a perder. Hay un momento que es el momento de decidir. Posponer la decisión es como no tomarla. Hay muchas veces que la vamos, como se dice normalmente, ¿no? La vamos pateando para adelante. Algunas cosas se pueden y otras no, y las tenemos que decidir. Hermano, posponer la decisión es como no tomarla. Es como se dice a veces de la justicia. Cuando es lenta, no es justicia. A veces dice, bueno, la justicia es lenta. Hermano, cuando la justicia es muy lenta, no es justicia. Cuando la decisión se va más allá del tiempo, ya no es decisión. Y muchas veces malogra los planes de Dios. Malogra la vida de las personas que no son del Señor. Yo muchas veces trato con personas que no han decidido cosas en la vida y no han podido pasar así a la otra etapa de la vida. Y a veces decimos con Laura, esta persona se quedó en el tiempo. Hace muchos años había un personaje televisivo que como que vivía en el pasado, entonces sus imágenes aparecían en blanco y negro, ¿no? Se detuvieron en el tiempo, se detuvieron en un momento de su vida, no se animaron a decidir por la etapa que sigue, y eso tiene que ver con el fracaso de una vida. Al no ser ellos del Señor es comprensible, siendo nosotros del Señor, hermano, la mirada es otra. La vida cristiana, vuelvo a decir, es una vida de certezas en el Señor. Si no serían temeridades, certezas en el Señor. Por eso Pablo decía así, creí por lo cual hablé, que implica que creí y que me jugué. Como muchas veces les conté, creí y no solo que creí, sino que me subí a la carretilla de Dios, a la carretilla de aquel trapecista. Es un desafío, hermanos, que Dios pone por delante nuestro y nosotros lo tenemos que resolver. Nos cuesta muchísimo, humanamente es así. Decidir significa tomar esto y dejar lo otro, y cuesta mucho. Pablo en otro contexto dice, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero estoy puesto en estrecho de las dos cosas, quedarme acá también es bueno. Bueno, hermano, muchas veces se nos presentan no lo bueno y lo malo, se nos presenta lo bueno y lo mejor. Y ahí la crisis se aumenta, porque entre bueno y malo no es tan difícil decidir, pero entre bueno y mejor se hace difícil. Se hace difícil discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, dice la Biblia, se disciernen espiritualmente. No alcanza el sentido común. El sentido común es provechoso para muchas cosas, escuchábamos hace poco, pero no resuelve los temas eternos, no alcanza para eso. Alcanza para lo cotidiano, a veces una cuota de sentido común, como decimos, resuelve varios problemas. Pero, hermano, la vida de Dios está más allá del sentido común. Como dijo alguien una vez, no es que la fe vaya contra la razón, sino que la fe va más allá de la razón. Y nosotros hemos sido llamados a esa vida de fe, a esa vida que puede ver lo que no se ve, que se sostiene como viendo al invisible, decía aquel personaje bíblico. Bueno, hermano, esa es la vida de fe, y en esta vida de fe hay que tomar decisiones. El pueblo de Israel fracasó en esto. Yo quería que podamos leer Números 14 para encontrar allí un hecho donde ellos tenían que decidir como pueblo de Dios.
Ellos habían agotado una etapa en Egipto, 430 años. Dios decidió que era el tiempo de salir. Dice la Biblia que los sacó con mano poderosa, los rescató. Todos conocemos la historia, pero ellos después tuvieron en esa nueva vida muchas cosas por decidir. Iban a entrar a una tierra que ellos no conocían. Dios les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa? Es una tierra buenísima. No obstante, Moisés, que es un hombre de fe, envió espías a ver la tierra, a reconocer la tierra. Y fueron 12, fueron uno de cada tribu. Y cuando ellos volvieron con el informe estaba partido. Todos coincidían en algo, que la tierra era buena, que realmente era una tierra maravillosa que fluía leche y miel. Pero de los 12 hubo 10 que dijeron, también hay gigantes ahí y nos van a matar. Y esto es como que desmoronó la decisión. Y hubo dos de aquellos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, es verdad, la tierra es maravillosa, fluye leche y miel, y es verdad que hay gigantes, pero nosotros los vamos a comer como pan. Porque nosotros vivimos la vida de Dios que va más allá del sentido común. La fe va más allá del sentido común. Por lo tanto, los vamos a comer como pan. Esta fue la convicción, pero todo el pueblo se desanimó y no entró en esa etapa que seguía. Y hermano, la realidad es que Dios se disgustó mucho con ese pueblo y dijo, no entrarán en mi reposo. Vuélvanse camino del Mar Rojo. Y caminaron en círculos 40 años. ¿Cuántas veces habrán caminado el desierto? Pero en círculos. Hermanos, muchas veces la vida, cuando la gana el temor y aborta a la fe, se transforma en una espiral. Damos vuelta, nos cansamos, pero estamos siempre en el mismo lugar. Es como la calecita. Lo vimos pasar al caballo de la calecita como 70 veces. Siempre está en el mismo lugar. Hermano, cuando la vida se torna así, es porque está faltando la fe. ¿Por qué fue que ellos no entraron? Por miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. ¿Por qué te detienes?, le preguntaron una vez a un rey. ¿Por qué te detienes? Y bueno, porque tuve miedo. Hermano, esto es muy común porque somos humanos. Es común tener miedo. No existe la persona que no tiene miedo. Se suele decir que las personas que no tienen miedo son las personas alienadas o que perdieron la razón. El miedo en cierta proporción nos protege de los peligros. Pero cuando es mucho, es un impedimento, hermano, para la vida de fe. Por eso cuando ellos iban a la guerra, los oficiales del pueblo de Israel pasaban y decían, los que tengan miedo, por favor, que se vuelvan. Uno diría, es una locura, necesitamos todo el ejército. No digas así, no, la persona que tiene miedo no sirve para la obra de Dios. Y no solo que él no sirve, sino que le puede apocar el corazón a los demás. Por lo tanto, ese es un problema y es mejor que se vuelva a la casa. Pero si se vuelve a la casa vamos a hacer menos, no importa, la batalla es de Dios. La victoria es de Dios. Dice la Biblia, el caballo se prepara para la batalla, más de Dios es la victoria. Y Él puede ganar la guerra con 32.000 o con 300. Hermanos, tenemos que confesar que muchas veces el miedo nos paraliza. Dice Proverbios 29, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pone lazo, nos paraliza. Un lazo es algo que nos tiene sujeto, no avanzamos. Ellos tendrían que haber entrado en la tierra en ese momento. Sin embargo, pudo más el miedo que la fe. Sin embargo, Dios es maravilloso, por lo tanto hizo una división. Dijo, no van a entrar en mi reposo, excepto los menores de 20 años. Que son aquellos que dijeron que nuestros niños van a morir en el desierto y tantas cosas más, ellos van a entrar. Y también van a entrar aquellos dos que dijeron, es cierto que la tierra es difícil, pero Dios está con nosotros y los comeremos como pan. Eran Josué y Caleb. Los dos entraron en la tierra y de hecho Josué repartió la tierra y Caleb trabajó muchísimo. Pero hermano, en esta mañana tenemos que ver este tema. El temor es natural del hombre, pone lazo.
El que confía en Jehová será exaltado, puede avanzar a la etapa que sigue. Hermano, estamos avanzando conforme a las etapas de Dios. Estaba previsto que en un mes estuviesen al borde del Mar Rojo y ya entrasen en la tierra. Sin embargo, entraron 40 años después con toda una generación muerta en el desierto. El desierto fue el sepulcro de los incrédulos. Y hermano, el Señor más de una vez le reprochó la falta de fe a los discípulos. Duros de corazón, tardos para creer. Hermano, tenemos que tener cuidado, un poco de temor está bien, nos preserva del mal, y el temor de Dios ya sabemos todas las bendiciones que tiene, pero tengamos cuidado del temor en exceso porque nos anula, hace imposible la obra de Dios, la echa a perder. Tocante a Caleb, dice Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Claro, hermano, en cuanto a Caleb, dice Dios, porque hubo otro espíritu en él y decidió ir en pos de mí, yo le voy a meter en la tierra donde él entró. Hay otra situación que vive el pueblo de Dios años más tarde, y es en el tiempo del profeta Ageo. Habían vuelto a la tierra después de 70 años, de mucho sufrimiento en tierra extraña, y comenzó allí la obra, se edificó el altar de Dios. Y comenzó la obra, pero dice que los enemigos del pueblo de Dios hicieron cesar la obra con violencia, no solo que los apretaron, los amenazaron de muerte. Y el pueblo tuvo temor. Y hermano, la obra estuvo parada 16 años. En el desierto el temor costó 40 años y la vida de un montón de gente. En Ageo, en el libro de Ageo, la obra de Dios está parada 16 años. Hasta que Dios envía a sus siervos, Ageo y Zacarías, con profecías, con luz de Dios, con preguntas de Dios que dice, es para vosotros tiempo, porque ustedes dicen que no es el tiempo. Hermanos, a veces la falta de fe la disfrazamos de prudencia, decimos, bueno, no es el tiempo, vamos a ver, un montón de cosas más que no hacen otra cosa que encubrir la falta de fe y la cobardía. Ellos decían, no es tiempo, no es buena situación, mejor vamos a esperar, todas esas frases que nosotros usamos tantas veces, y viene el profeta Ageo de parte de Dios y dice, es para vosotros tiempo. Tiempo de edificar vuestras casas y que le vaya bien, y la casa de Dios está vacía. ¿Es tiempo o no es tiempo? Hermano, Dios decía que era tiempo. Ellos decían, no es el tiempo. ¿Qué es lo que tienen? Miedo. Hermano, el miedo arruina la vida de la gente que no es del Señor. Pero es mucho más triste cuando arruina la vida nuestra, que fuimos llamados a fe, a poder ir más allá de la razón, a sostenernos viendo al invisible, a conquistar etapas de la mano de Dios, porque Dios está con nosotros, como decía Josué y Caleb, y los vamos a comer como se come el pan. No es que no hay problema, es que vamos a vencer. No temeridad, convicción de Dios. Entonces Dios envía 4 mensajes al pueblo, y el cuarto es muy particular, es para Zorobabel, y les dice que ya tienen que arrancar, y por la gracia de Dios, la obra se reactivó. Y la obra se reactivó y se puso en marcha otra vez la obra de Dios. Hermano, a veces las decisiones no se toman por miedo, a veces no se toman por falta de luz espiritual. Y como estamos confundidos y no sabemos dónde es el norte, dónde es el sur, dónde es el este y el oeste, por la duda me quedo donde estoy. La decisión es no innovar, como se dice muchas veces. Pero hermano, el tiempo pasa. Yo visito muchas iglesias. Por la gracia de Dios, tengo esta posibilidad. Algunas están detenidas en el año 50, aproximadamente. Y uno dice, ¿qué pasó? Estos 50, 60 años, algunos están festejando 50, 60, 80 y hasta 100 años del testimonio. Pero la obra está detenida hace muchísimo tiempo. El temor del hombre puso lazo. La falta de luz espiritual que viene de caminar la presencia de Dios, con visiones
y son convicciones de Dios, no está. Y es tanto el temor que nos quedamos donde estamos. Y hermanos, Dios nos llama a caminar, nos llama a avanzar. Es una sucesión de logros la vida cristiana, al menos así debiera ser. Estoy detenido en el tiempo, en mi vida secular. La vida secular también el temor trae problemas. Hay gente, mismo nosotros, a veces no sabemos cuándo comprar, cuándo vender. Me voy a casar, no me voy a casar, y a veces la decisión del me voy a casar, no me voy a casar, vaya a saber hasta qué edad llega. Bueno, tiene miedo y tiene falta de luz. Y el que carece de luz, dice la Biblia, se tiene que apoyar en el nombre de Dios. Hermano, el justo vive por la fe, no hay otra forma de vivir. Nosotros a veces queremos, yo no sé si estuvo en el ánimo de Moisés, queremos como una muestra, por la duda mandamos los espías. Si Dios dijo que fluye leche y miel en la tierra, hermano, fluye leche y miel, anda. Bueno, él mandó los espías, posiblemente por estrategia también, para saber por dónde entrar. Pero a veces nosotros un poco queremos confiar y un poco queremos ver y queremos señales y un montón de cosas más. Los contemporáneos le pedían señales al Señor. Mostrarnos señales. Y dijo, no le va a ser dada otra señal. Y hermano, hay que avanzar. A veces confundimos los tiempos. Le dice Dios en otro momento al pueblo, ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que marche. A veces en el temor decimos, bueno, tenemos que orar, vamos a orar. Sí, hermano, hay que vivir orando. El texto dice orar sin cesar, es vivir conectado, tratar de vivir conectado todo el tiempo, en una vida de oración. Como dijo aquel hombre, no recuerdo haber orado más de 5 minutos y no recuerdo haber estado más de 5 minutos sin orar. Aunque también es bueno apartar un tiempo, todo el que sea necesario, como hablábamos el otro día, para navegar la profundidad con el Señor, ir a otros planos que no tienen que ver con el lugar donde vivimos, ¿no? Subir un rato al cielo y bajar. Y a veces confundimos las cosas, confundimos los tiempos y a veces confundimos esto. Vamos a orar. Hermano, hay momentos donde ya no hay que orar, hay que hacer. Sencillamente hay que hacer. Tiempo es de hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Hermano, si Dios te habló, si Dios me habló, lo tengo que hacer. Yo conozco gente que se pasa la vida poniéndose las pilas. Se ve que de noche se la saca porque al otro día se la pone de vuelta. Y siempre está por arrancar, y siempre está por arrancar y nunca arranca. Hermano, es tiempo de arrancar, de pasar a otra etapa. Pablo dice, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, cuando fui grande dejé lo que es de niño, vamos adelante. Dice Hebreos, ya dejando atrás los rudimentos de la fe, de bautismo, de arrepentimiento, vamos adelante, a la perfección. Hermanos, avancemos. El temor del hombre pone lazo. Si lo que nos detiene es eso, es pecado. Lo que no es de fe es pecado. A veces vemos en la borrachera el peligro, y es bueno que nadie se emborrache, y es bueno que nadie haga ninguna tropelía de las que se suelen hacer en la calle, pero un proyecto cristiano se malogra por el temor. Sencillamente como esto, se malogra por confundir los tiempos. No es el tiempo todavía. ¿Y cuándo es el tiempo? Dice Dios. Y el tiempo es ahora. Y vamos a orar. No, hermano, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar, es tiempo de hacer. Ya estuvieron bastante tiempo en este monte, dice Dios en otra ocasión. Vamos a caminar, hay que salir, hay que enfrentar la situación. Y ahí se va a producir el milagro de Dios. Y hasta tanto no lo hagamos, hermano, el milagro no se produce. Siempre lo recuerdo al pobre Moisés corriendo delante de la serpiente, que no era otra cosa que su propia vara convertida en serpiente, cuando él tenía que ir a ver al faraón. Y dice, ¿cómo voy a ir si no tengo nada? Dios le dijo, ¿qué tenés en la mano? Una vara, tirala al piso. Se hizo una serpiente. Y Moisés corría de la serpiente. Es un ejemplo que lo cito varias veces. ¿Qué es lo que Dios le dice en un momento? Tomala por la cola. Y si alguien quiere cometer una locura una vez, tome la serpiente por la cola y la otra punta de la serpiente, que es la boca, va a venir directamente acá a la yugular a inyectarle todo el veneno que tiene. Cuando vemos los serpentarios, cómo se manejan las serpientes, se inmoviliza la cabeza primero, después se agarra la cola
se pone la víbora en un lugar seguro. Dios le dice que la agarre por la cola. Cualquiera diría, pero es una locura, lo va a picar. Él mismo pensaría. Yo no sé cuántas vueltas dio Moisés. Pobre Moisés, ¿no? ¿Cuántas vueltas dio? Pero ¿saben cuándo dejó de dar vuelta? Cuando hizo lo que Dios le decía, dice, la tomó por la cola y se hizo palo, se hizo vara en su mano. Porque, hermano, el milagro en la duda no se produce. Quien piensa así, dice Santiago, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Hermano, hasta que no le pongamos la mano a la serpiente por la cola, a veces los planes de Dios son alocados para nosotros, ¿no? Pablo dice, lo más insensato de Dios, si es que lo hubiera, es más sensato que los hombres. Parecen locos los proyectos de Dios, las decisiones que tenemos que tomar, pero hermano, las tenemos que tomar. Y hasta que no la tomemos, el milagro no se produce. Hasta que los sacerdotes no pisaron las orillas del Jordán, el agua no se detuvo. Nosotros a veces nos pasamos una vida estudiando el Jordán, el caudal. Hermano, hay que pisarlo, ¿va? No lo estudien más. Viene poca agua, va mucha, viene con palito, cómo viene, cómo está la nube. Pisala, pisala. El otro día decía en un campamento de jóvenes también, había muchos, digo, veo entre ustedes muchos chicos y chicas en edad de merecer. Queridos, merezcan. De una buena vez merezcan. Estás en edad de merecer. Si Dios no te llamó a un ministerio particular, como Jeremías que se tuvo que quedar solo, el proyecto es que merezcas. ¿Cuántos años te vas a pasar viendo si sopla el viento, si viene el agua, si viene con palito? Hay que ponerle el pie en fe, no en locura, no en temeridad. Manda a los jóvenes que sean prudentes, dice Pablo. Pero hermano, que avancen, que vas a ser viejo esperando. A veces confundimos los roles y estamos esperando que Dios haga cosas que tenemos que hacer nosotros. Sencillamente como esto. Y para eso también tenemos frases. Decimos, bueno, el Señor va a dar. ¿Quién se anima a decir algo en contra cuando alguno dice, el Señor va a dar? Sí, hermano, el Señor va a dar después que vos hagas lo que tenés que hacer. Fue a rescatar a Pedro a la prisión. Abrió las puertas por donde pasaron, pero las sandalias se las tuvo que anudar Pedro. Después iba a haber un milagro sensacional como era la resurrección de Lázaro. Pero la piedra la tienen que correr los discípulos. Después va a haber otro milagro maravilloso donde van a comer 10.000 personas. Pero los tienen que hacer recostar ellos de 50 en 50. Hermano, hay una parte que es de Dios, hay una parte que es nuestra, que tiene que ver con decisiones y que yo las tengo que tomar, porque Dios no lo va a hacer y se nos va a pasar la vida y vamos a malograr el plan de Dios esperando equivocadamente que Él haga algo que no va a hacer y que está esperando que lo hagas vos y que lo haga yo. A veces estamos esperando el colectivo en la calle equivocada, esperando que Dios va a hacer. No, hermano, Dios no va a hacer lo que vos y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que vos y yo no podemos hacer, que es el milagro, que es la vida, que es resucitar a Lázaro, que es multiplicar el pan, sacar de donde no hay, transformar la energía en materia. Eso lo puede hacer Él, pero a la gente la tenemos que recostar nosotros. Sabiduría, hermano, para entender los tiempos. ¿Es tiempo? Ahí no, viste, no conviene, por ahora no, un statu quo que congela las iglesias y están como en el año 50 y ya se murió una o dos generaciones. Y yo siempre tengo la esperanza de que la generación nueva se levante. Terminamos con el otro que entró en la tierra, el otro se llamaba Josué. Dios dijo de Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él, yo lo voy a meter en la tierra en la que él entró. Josué fue el otro que dijo, es verdad que hay gigantes, pero los vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Josué termina el libro en el capítulo 24 y tiene una frase allí memorable que todos tenemos en algún imán. Ayer nos regalaban algunos imanes en la reunión de matrimonio con este texto que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Infinidad de reuniones de matrimonios, de tantas cosas, es un texto muy apropiado. Pero hermanos, ¿saben cuándo dijo Josué estas palabras? Esto es muy interesante. Lo dijo al final de su carrera con casi 100 años. Con casi 100 años.
ya viejo. Caleb, su compañero, tenía 85 cuando le pidió aquello que le habían prometido, esa tierra, y para seguir trabajando. 85, más o menos Josué estaría en 85, 90, murió a los 110 años. Josué lo habrá dicho a los 100, promedio, no especulemos. Dos cosas: qué lindo que llegó a viejo y que no está arrepentido. Eso es una maravilla, yo lo deseo para mi vida de todo corazón. No quiero ser un viejo arrepentido, especialmente si soy cristiano. Es la mayor tragedia que puede vivir un creyente. Llegar a viejo y estar arrepentido de no haber agotado las etapas con Dios, de no haber caminado, de haberse detenido en el tiempo, de haber malogrado el plan, porque de ahí, hermano, no hay retorno. Ya soy viejo. Pablo dice, yo ya estoy listo para salir. No hay más tiempo. Corrí la carrera, peleé la batalla, guardé la fe. Ahora no lo puedo hacer. Ahora estoy listo para partir y encontrarme con el Señor. Ya no es tiempo. Un hombre que entendió los tiempos. Tiempo de hacer, hoy era tiempo de esperar su partida. Tiene 100 años y no se arrepintió. Que el Señor, hermano, lo haga con nosotros. Ser creyente, llegar a viejo y estar arrepentido es tristísimo. Porque habiendo conocido la voluntad del Señor, no haberla hecho, nos va a pesar. No sé bien cómo es la eternidad. Si hubiese tristeza en la eternidad sería un problema, ¿no? Pero quisiera la bendición de Josué. ¿Qué es lo otro? Que con casi 100 años tenía la misma decisión que cuando era joven, porque no se había arrepentido, e iba por más. Sí, hermano, sí, con casi 100 años iba por más, como el compañero. 85 dijo, dame la tierra, le dieron Hebrón. Había que trabajar y había gigantes de vuelta. Sí, hermano, es así la dinámica de Dios. No tiene tanto que ver con el calendario. Por eso dice, aún en la vejez fructificarán los hijos de Dios. Y Josué va por más y le dice al pueblo, escojan, decidan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Señor. Y si mal os pareciera servir al Señor, os digo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, hermano, hay que elegir. Hay que tomar una decisión. No te podés pasar la vida, y no me puedo pasar la vida diciendo, no es tiempo, vamos a orar, el Señor va a dar. Son frases hechas desde el temor, no están hechas desde la fe. A veces con un barniz de prudencia, uno dice, qué prudente es el hermano. A lo mejor es prudente, a lo mejor es un cobarde. Cualquiera de las dos cosas. Hermano, Dios no nos dio espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios. No tiene que haber entre las filas de Dios cobardía. Los que tienen miedo se tienen que volver. Vuélvanse. Y si no digas así, que por ahí se va a la mitad. Bueno, hermano, no importa. No importa. Porque no son las personas con las que se puede hacer la obra. Josué dice, elijan. Su antecesor Moisés, en un momento ya al final de su vida, también dijo, elijan. Dice, les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan la vida para que vivan ustedes y vuestros hijos, pero decidan de una vez. No te pases la vida tratando que la vida te pase. No sé si me entendés. No te pases la vida tratando que la vida te pase. Hay gente que sencillamente la vida le pasa. No le pasó él a la vida le pasó a él. Y cuando la vida nos pasa a nosotros, lo único que nos deja son canas, arrugas, daños. Cuando nosotros le pasamos a la vida, por la gracia de Dios, hermano, el resultado es distinto. Quiero la parte de Josué. Ser viejo y no arrepentirme. Ser viejo y estar decidido. Ser viejo e ir por más. Porque con los años, también lo que vamos perdiendo es el valor. Entre otras cosas, por habernos golpeado, por distintos motivos. Por eso a los jóvenes, dice, manda a los jóvenes que sean prudentes, porque son más de poner primera, segunda y quieren arrancar. Y lo que llevamos sumando años tendemos a, más bien bueno, nos quedamos acá. Josué dice, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Nosotros vamos por más. Hermano, decisión. Hay que tomarlas, las cotidianas, hay que tomarlas espirituales, pero hay que tomarlas si no el proyecto de Dios se malogra.
Queda en nuestras manos. Queda en nuestras manos. Dios quiera que haya grandes resoluciones del corazón, como se dijo alguna vez del pueblo de Dios, dijeron en medio de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. Si no decidís dar gloria a Dios de corazón, dice Dios en Malaquías a los sacerdotes, me voy a disgustar con ustedes. Volveré vuestras bendiciones en maldiciones, Malaquías 2. Si no decidís dar de corazón gloria a Dios, y hermano, gloria a Dios se le da creyéndole y avanzando en fe, que a veces va más allá que la razón, no lo entendemos, vamos. Nos van a matar, si Dios nos mandó vamos igual, porque los venceremos, y si no moriremos en la voluntad de Dios, que también es bueno. Y es agradable, hermano, es agradable, no hay peligro. Amantísimo Padre nuestro, bendito Dios, queremos, Señor, bendecirte, darte gracias por esta posibilidad que tú nos das en Cristo de vivir la vida de fe. Señor, una vida de certezas, una vida de convicciones que realmente quisiéramos andar. Queremos rogarte que tú nos perdones, Señor. Tenemos que confesar tu palabra diciendo que el temor del hombre pone lazo. Señor, muchos de nosotros estamos aprisionados en lazos. No podemos avanzar. Señor, te suplicamos que nos ayudes, que haya en nosotros, Señor, ese sentir que hubo en estos grandes hombres que te sirvieron. Señor, que creyeron que tú estabas más allá de las dificultades. Danos la bendición a nosotros en lo personal y como iglesia de avanzar a la etapa que tú tienes por delante. Señor, que tú nos libres de abortar tu plan por nuestro temor o por nuestra falta de luz, Señor. Por eso te rogamos que envíes tu luz y tu verdad. Ellas nos guiarán, Señor, y necesitamos, te imploramos, envía tu luz, tu verdad. Señor, que la fe del Hijo de Dios sea la que llene nuestro corazón y también nosotros podamos mantenernos como viendo al invisible. Te lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.